Seguimos aquí en el día y ahora nos encontramos, como adelantaba Edith, con Miguel Antonio Puello. Él es segundo suplente del Defensor del Pueblo y también a lo largo de los años ha trabajado mucho con organizaciones sindicalistas. Saludos, Miguel, ¿cómo está? Buenos días. Viejo amigo. Buenos días. Sí, mi viejo amigo. Miguel, usted hace unos días escribió un artículo en el cual denunciaba una situación que está ocurriendo en la Defensoría del Pueblo. Hay varios puntos que usted menciona ahí, pero quisiéramos empezar por cuál es la situación que usted denuncia que ocurre en la Defensoría del Pueblo. ¿Qué está pasando ¿Qué está allí? pasando? Porque uno cree como que eso es, uno entiende que es una organización, ¿verdad? Importante, pero que todo tranquilo. ¿Qué pasa No, mire, con el defensor? le puedo decir que mi deseo hubiese sido que la diferencia que han aflorado públicamente entre el Defensor del Pueblo o el titular del Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, la hubiésemos podido dilucidar a lo interno, que no hubiese habido la necesidad de que este tema lo hubiésemos estado debatiendo públicamente, pero que nosotros tenemos 14 meses que fuimos juramentados y desde el primer día que fuimos juramentados yo le he estado solicitando a Pablo Ulloa que convoque a una reunión de los 5 miembros que integramos el órgano constitucional, que es el titular, es el que lo encabeza, él es el que representa la institución, pero que además de él habemos 2 suplentes, un primer suplente que es el doctor Roberto Quirós, un segundo suplente que es Miguel Puello y un primer adjunto que es la doctora Ana Martínez y un segundo adjunto que lo representa el doctor Darío Nin. Explíqueme una cosa. Lo explico en ese mismo orden porque así está establecido en la ley. Muy bien, excelente. No hay una, qué sé yo, una costumbre o no hay un reglamento que diga que tienen que reunirse. Usted no se reúne, no se ve, no se decide nada. Nunca, a pesar de mi reiterada solicitud, el Defensor del Pueblo no ha querido convocar a una reunión. Nunca. Y nunca nos hemos reunido para discutir los planes estratégicos, para discutir las actividades, para discutir la Desde que ejecución se del presupuesto. juramentaron. Desde que nos juramentaron. ¿Y cuál es la frecuencia, de acuerdo a lo que dice la ley, de las reuniones que tiene que tener el Defensor del Pueblo con los demás integrantes de ese No, la equipo? ley en ese sentido no explica sobre reuniones. La ley 1901, que es la que crea el Defensor del Pueblo, en su artículo 40, manda al Defensor del Pueblo a elaborar un proyecto de reglamento que debe enviarlo al Congreso de la República para que éste lo apruebe. Eso no se ha hecho. Sin embargo, eso no se ha hecho. Y cuando llegó esta gestión, la gestión que encabezó doña Zoila Martínez había mandado un proyecto, sin embargo, él lo retiró. Sí. Lo retiró y ahora estamos entonces sin reglamento. La situación se pone más tensa, podríamos decir, cuando frente a la situación que tenemos de que no nos reunimos, yo le pido a Pablo Ulloa que nos dé un informe de qué recibimos de la gestión pasada. Sí. Porque si una gestión entra nuevo, es lógico que conozca cuál es el plan de trabajo, cuáles son las... No deberían recibirlo sin tener un informe de lo que hay, sin una auditoría, pienso yo. Doña Zoila dejó incluso una declaración de los bienes. Todo. Ah, bueno. Pero no Ella se lo la ha dejó, transmitido a ustedes. Pero él no lo ha transmitido. Y yo tuve que salir a diligenciar por otra vía, que no fue a lo interno, por otra vía buscar esa declaración. ¿Y por qué? ¿Usted está en oficina tan distante? ¿Usted está en Montecristi y él...? No, estamos en el mismo edificio. ¿Están en el mismo edificio? Sí. No me diga. Sí, Entonces no se han reunido y están en el mismo edificio. Nunca. O sea, ¿Y cómo? Y usted no se saluda. Hola, Pablo, ¿qué tal? bueno, Miguel? podemos saludarnos, intercambiar, pasarnos palabras, pero hacer una reunión Formal, no se han informal, reunido. nunca nos hemos reunido. Y entonces eso obedece a una visión errónea que yo entiendo que él tiene, porque él entiende que al decir el Defensor del Pueblo es una institución unipersonal. Oh. Y yo digo que es una institución colegiada. ¿Y por qué una institución colegiada? Bueno, porque el legislador cuando escoge a un titular
primero se presenta mediante un concurso público, y ustedes lo vieron. Sí. Y en ese concurso público la Cámara de Diputados hizo entrevistas, participamos en preselección, y allí entonces nosotros, en la Cámara de Diputados, una vez que agotó el proceso de las entrevistas, seleccionó 5 ternas. Una terna para el titular, una terna para los suplentes, para el primer suplente, una terna para el segundo suplente, una terna para el segundo adjunto y una terna para el segundo adjunto. Tenemos entonces, por la facultad que le da la Constitución de elegirlo, el Senado entonces coge uno de cada una de esas ternas y conforma un órgano de 5. Y ese órgano de 5 entonces es quien tiene la responsabilidad de dirigir al defensor del pueblo. Miguel Puello, te vamos a ofrecer un cafecito que nos trae Kenia para que nos ayude a entender, gracias. o más bien nos explique Sí. cuál es el argumento, cuál es la razón ¿Qué dice Pablo Ulloa, defensor del pueblo o titular de la Defensoría del Pueblo. Si ha habido alguna Ajá. reacción también al artículo que usted escribió de parte del defensor del pueblo. Bueno, él hizo una declaración ayer donde él dice que yo no tengo claro, Que no he entendido. no he entendido lo que el órgano, o la ley 1901. Sí. Y entonces yo entiendo que quien no la entiende es él. A ver, ¿por qué? Porque si el legislador escoge 5, y él es la figura principal, porque eso no se lo discute nadie, él es la figura principal. Si el legislador escoge 5, entonces ¿cómo él puede decir que es unipersonal? Pero en la época de hoy, en la sociedad abierta, donde todas las instituciones tienen que trabajar de manera transparente, ¿por qué vamos a decir? Hablando de transparencia, ¿tienen ustedes alguna aprehensión, alguna duda, algún cuestionamiento al manejo? ¿Cuáles son los recursos que maneja el defensor del pueblo? Porque uno entiende que el defensor del pueblo lo que maneja son problemas, Sí. no recursos. No, el defensor del pueblo tiene asignaciones presupuestarias. ¿De cuánto son esas asignaciones? Tampoco lo conocemos. ¿Cómo va a ser? Nosotros no conocemos. No Nosotros- saben cuánto, No. por el mismo motivo de las reuniones. Exacto, no se le ha porque informado. no hemos recibido. Formalmente no ha recibido. Aunque el presupuesto de la nación es público, Exacto. es público, y ahí están las partidas que le corresponde al defensor del pueblo. Nosotros, los miembros del órgano constitucional, no sabemos a ciencia cierta cuál es el presupuesto que tiene el defensor del pueblo. ¿Usted le ha solicitado esto, digamos que de manera formal? Mire, el licenciado Pablo Ulloa, queremos una reunión. A través de queremos- alguna... ¿Lo han hecho un memorándum formal? Le digo que tenemos 14 meses. En 14 meses yo le he hecho 3 reuniones en tres ocasiones de manera verbal, y en cuatro cartas que le he dirigido le he solicitado que hagamos una reunión del defensor del pueblo. La respuesta ha sido la indiferencia, la respuesta ha sido la persecución. Y digo persecución porque yo soy el defensor delegado. Yo soy segundo suplente, pero tengo funciones como defensor delegado. Entonces, yo estoy... Mientras más se reparten, yo creo que es mejor. Claro, entonces yo estoy desarrollando un programa que consiste en la constitución de mesas comunitarias del defensor del pueblo en los municipios, en las circunscripciones, a los fines de vincular al defensor del pueblo con la gente. ¿Por qué? Porque el defensor del pueblo tiene una delegación aquí, en la Tiradentes, esquina 27 de febrero, pero la República Dominicana tiene 4.000 y pico de kilómetros cuadrados. Señor Miguel. 44.400. 44.400, 48. 48.000. Señor Miguel, usted habla de la denuncia que, bueno, está realizando ahora, pero también nos comentaba que ese equipo se conforma por otras personas. Claro. Estas otras personas, ¿qué han dicho? Si se han referido a este tema, si han denunciado también, si comparten su opinión. Ellos la comparten. Incluso el doctor Darío Nin fue primero que yo quien elaboró una carta dirigida a Pablo Ulloa, y elaboró el 14 de junio del 2021 elaboró una carta, y ahora coincidencialmente el 14 de junio del 2022 le elaboró otra carta diciéndole que no estaba de acuerdo con la forma de manera unipersonal con que estaba manejando la institución. La respuesta ha sido la misma, total indiferencia. Yo no entiendo esto porque, y perdone que no es una gana de caricaturizar el asunto,
Pero el Chapulín Colorado se llevaba muy bien con el doctor Chapatín, con el otro, ¿cómo se llama? Con los otros personajes, se llevaban bien. ¿Cómo es que el pueblo dominicano, no, quien debe defenderlo, que es el defensor del pueblo, no logra ponerse de acuerdo? Uno como que no le entra en la cabeza este asunto. ¿Cómo funciona entonces yo ustedes? le digo la verdad. Por ejemplo, usted que tiene a cargo la organización de estas mesas comunitarias, ¿cómo funciona? Es decir, ¿a quién le rinde cuenta? Necesito un vehículo, el combustible, la dieta para trasladarme a tal sitio. ¿Cómo lo hacen? Porque yo constituí en los 7 municipios de la provincia de Santo Domingo, en 2 circunscripciones de Santo Domingo Este, en 2 circunscripciones del Distrito Nacional y en los distritos municipales de Santo Domingo Este, yo constituí una mesa comunitaria, sin un solo centavo. Sí. Sin un solo centavo. Yo te conozco hace años, hace décadas, y sé que era el defensor del pueblo organizador. El defensor del pueblo me estaba apoyando en el transporte, en la merienda que con cierta regularidad se le dan a los asistentes a una actividad. Pero la contratación de locales, el transporte de esas personas corría por cuenta propia. Y ¿de tu salario? De ellos. Era un aporte que le hacen al defensor del pueblo. Es una manifestación de voluntad, de construcción de ciudadanía real. Y cuando el defensor del pueblo, cuando el presidente o el titular de la defensoría, Pablo Ulloa, va a un pueblo, ¿no va con ustedes tampoco? No, él va solo. No. Él no nos invita. Ni siquiera, no lo invitó ni siquiera al canódromo. No, nosotros estábamos todos ahí. Pero no salieron en cámara. No, nosotros estábamos todos en oficina. ¿En la oficina? En oficina. Y nos enteramos de los incidentes del canódromo porque salió en las redes sociales. Bueno. Pero no. Un llamado final. ¿Qué se espera luego de esta denuncia que usted hace? ¿Cuáles serían los siguientes pasos? No, mi sugerencia, y le hago un llamado a Pablo Ulloa, titular del Defensor del Pueblo, es que entienda que la Defensoría del Pueblo es una institución de los ciudadanos, que tiene que ser una institución profundamente democrática, que tiene que ser una institución transparente, y que lo que más le conviene a la institución es que el órgano constitucional se reúna con cierta periodicidad para discutir los planes, las estrategias y fiscalizar la ejecución del presupuesto. Muy bien. Eso no puede, él no puede sentirse que yo lo estoy ofendiendo con eso. No, yo creo que no. Y nosotros, yo creo que es válido ese llamado. El defensor del pueblo, a Pablo Ulloa, tiene este espacio, se lo ofrecemos también para que dé su versión sobre este cuestionamiento, esta situación, este impasse que me parece que debe ser superado, porque es un organismo que el pueblo necesita. El pueblo necesita. Muchas gracias, Miguel Puello. Gracias a ustedes. Oye, vamos a una breve pausa y retornamos con más del día.